Imaginemos un continente entero, hablando el mismo idioma, compartiendo mercados, ejércitos y decisiones estratégicas. Imaginemos una federación con un territorio más grande que Estados Unidos, inmensos recursos naturales, acceso simultáneo a los océanos Atlántico y Pacífico, y más de 100 millones de habitantes en el siglo XIX. Ahora imaginemos que esto casi sucediera, pero eso no sucedió. En lugar de una potencia continental, surgieron decenas de países fragmentados, con economías frágiles, fronteras inestables y rivalidades internas que durarían siglos. La pregunta no es solo qué salió mal. El caso es, ¿en qué momento América Latina dejó de ser una superpotencia potencial y se convirtió en un conjunto de naciones separadas? Para entender cómo habría podido ser el mundo, tenemos que remontarnos al siglo XIX, cuando todo aún estaba en el aire. A principios del siglo XIX, América Latina vivía un terremoto político. Las colonias españolas y portuguesas se estaban desmoronando. La invasión napoleónica de la península ibérica debilitó el control de España y Portugal sobre sus territorios de ultramar. Las élites locales, influenciadas por la Ilustración y los ejemplos de las revoluciones estadounidense y francesa, comenzaron a ver la independencia no solo como posible, sino también como inevitable. Entre 1808 y 1826, prácticamente toda Hispanoamérica declaró su independencia. Simón Bolívar soñaba con una gran federación continental. José de San Martín luchó por liberaciones estratégicas en el sur. En México, la Guerra de Independencia creó nuevos líderes. En Brasil, la independencia se produciría bajo una dinámica diferente, pero igualmente transformadora. En ese momento, el continente estaba unido por algo poderoso, un enemigo común y un propósito compartido. Pero la unidad terminó allí. Una vez lograda la independencia, surgió la gran pregunta: ¿cómo gobernar territorios vastos y diversos con estructuras coloniales profundamente centralizadas? La respuesta no fue de consenso, fue de división. Las antiguas colonias carecían de una sólida tradición federal. El poder se había concentrado en las capitales coloniales durante siglos. Al desaparecer la autoridad española, surgieron de inmediato disputas regionales. Las provincias que anteriormente habían obedecido a un virreinato comenzaron a competir por la autonomía. Las capitales regionales competían por prominencia. Los caudillos locales, líderes militares con influencia regional, llegaron a dominar territorios enteros. La política en muchos casos se convirtió en una extensión de la guerra. El intento más ambicioso de unificación fue la Gran Colombia, creada por Bolívar, que unió los territorios actuales de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Fue un audaz experimento de federación continental, pero solo duró una década. Los conflictos internos, las rivalidades regionales y las diferencias económicas fragmentaron el proyecto. Centroamérica también intentó formar una federación. Esta también fracasó. Lo que allí ocurrió fue decisivo. Sin un centro unificador fuerte, el continente comenzó a dividirse en estados independientes que heredaron economías centradas en las exportaciones primarias, dependientes de Europa, y más tarde, de Estados Unidos. En lugar de un mercado continental integrado, surgieron aranceles internos. En lugar de un ejército unificado, surgieron disputas territoriales. En lugar de un proyecto estratégico compartido, surgieron agendas nacionales aisladas. Mientras tanto, al norte, Estados Unidos consolidaba su expansión territorial de manera continua y coordinada. En el sur, la fragmentación se volvió estructural. Cada nuevo país necesitaba construir desde cero su moneda, su sistema tributario, su ejército, su diplomacia, su infraestructura, y a menudo lo hacía en conflicto con sus vecinos. La falta de integración también significó algo más profundo, una pérdida de escala. Por separado, cada país tenía un poder limitado. Juntos habrían formado una de las mayores masas de tierra del planeta. Pero la realidad del siglo XIX estuvo marcada por guerras internas, disputas fronterizas, inestabilidad política y economías orientadas al exterior.
El sueño de una América Latina unificada no ha muerto por falta de recursos, murió por falta de cohesión. Y aquí es exactamente donde comienza la pregunta central de este vídeo. Si en ese momento, justo después de la independencia, los dirigentes hubieran logrado mantener la unidad, ¿cómo se vería diferente el mapa del mundo hoy? América Latina no nació fragmentada, se fragmentó, y hubo un periodo breve y decisivo, en el que la unificación no solo fue posible, sino plausible. Entre 1815 y 1830, el continente se encontraba en crisis. La autoridad española se había desmoronado. Se ganaban las guerras de independencia. Las antiguas estructuras coloniales se derrumbaban, pero aún no habían sido reemplazadas por sistemas nacionales consolidados. Este fue el momento más fluido en la historia de 1960. América Latina. Nada estaba completamente decidido. Los territorios aún no estaban delimitados rígidamente. Las identidades nacionales aún se estaban formando. La idea de Argentina, Colombia o México como estados sólidos era reciente e inestable. El concepto dominante entre muchos líderes no era el nacionalismo fragmentado, sino la liberación continental. Simón Bolívar lo comprendió claramente. No solo luchaba por movimientos independentistas aislados, visualizaba un bloque geopolítico. En Ninos, su opinión, la supervivencia de las nuevas naciones dependía de la unidad. Separadas, serían frágiles. Unidas, podrían convertirse en una potencia global. El Congreso de Panamá, convocado en 1826, fue el intento más concreto de transformar este ideal en una estructura. Bolívar quería crear una liga de repúblicas, con coordinación militar, diplomática y estratégica. No sería una fusión total inmediata, sino un pacto de defensa y cooperación, el embrión de una federación. En ese momento, el proyecto todavía era viable. España estaba debilitada. Las potencias europeas estaban más preocupadas por sus propios reajustes postnapoleónicos. Estados Unidos aún no había consolidado plenamente su hegemonía continental. Había margen de maniobra. Pero el problema no estaba afuera. Estaba adentro. Las élites regionales comenzaron a temer la concentración de poder. Las capitales locales no querían someterse a un centro distante. Las provincias económicamente diferenciadas tenían intereses contrapuestos. Las regiones exportadoras de minerales tenían prioridades diferentes a las de las regiones agrícolas. El miedo a perder autonomía prevaleció sobre la visión a largo plazo. Además, la infraestructura heredada de la colonia dificultaba la integración. Las economías estaban organizadas verticalmente, conectadas con Europa, no entre sí. No existía una red de transporte continental. Las comunicaciones eran lentas. Las distancias físicas reforzaban las distancias políticas. Colombia fue la gran prueba. Unió vastos territorios bajo una única estructura política, pero pronto surgieron tensiones entre federalistas y centralistas, desacuerdos constitucionales, disputas personales y ambiciones regionales erosionaron la unidad. En menos de 10 años, el experimento se disolvió. Ese fue el punto crítico. Si durante ese periodo, entre 1820 y 1830, se hubiera establecido una federación mínima, con una coordinación económica y militar básica, el curso de la historia podría haber sido drásticamente diferente, porque lo que después se instaló fue lo contrario, la normalización de la fragmentación. Una vez que los nuevos países crearon sus propias constituciones, ejércitos e identidades nacionales, la integración se volvió cada vez más difícil. Las rivalidades se institucionalizaron. Comenzaron a surgir conflictos fronterizos. Las guerras regionales consumieron recursos que podrían haberse invertido en infraestructura común. El momento decisivo pasó casi desapercibido. No hubo una batalla épica que sellara el destino de la unificación. Hubo una secuencia de pequeñas decisiones, temores regionales y cálculos miopes que, sumados, hicieron que la fragmentación fuera permanente. Este es el aspecto más fascinante. La historia no estuvo determinada por una imposibilidad estructural absoluta.
fue determinada por decisiones humanas dentro de un escenario aún incierto. Y eso es exactamente lo que hace que la pregunta sea inevitable. Si durante ese breve periodo histórico los líderes hubieran priorizado la unidad estratégica por sobre la autonomía regional, ¿habría sido diferente el equilibrio de poder en el hemisferio occidental? La respuesta empieza a surgir cuando analizamos el impacto económico y militar que una federación latinoamericana podría haber logrado ya en el siglo XIX. Y ahí es donde el escenario alternativo deja de ser imaginación y comienza a ser un cálculo geopolítico. Si la unificación hubiera sobrevivido a su momento más frágil, no habría emergido como un superestado centralizado y autoritario. Eso habría sido inviable. Las distancias, las diferencias regionales y las rivalidades preexistentes habrían hecho este modelo insostenible desde el principio. La única estructura plausible para el siglo XIX habría sido una federación descentralizada, similar, en algunos aspectos, a Estados Unidos después de su independencia, pero adaptada a la realidad latinoamericana. El modelo más probable sería el de una confederación inicial que evolucionaría hasta convertirse en una federación completa. En la primera etapa, cada territorio mantendría su autonomía interna, leyes locales, administración fiscal regional y su propia gestión cultural y jurídica. Sin embargo, existirían tres pilares comunes bajo la autoridad central. Primero, la defensa continental. En segundo lugar, una política exterior unificada. En tercer lugar, un mercado interno integrado. La defensa continental sería la prioridad más urgente. Un ejército federado evitaría intervenciones externas y reduciría las guerras entre provincias. En lugar de conflictos como la Guerra del Pacífico o disputas territoriales prolongadas, habría una mediación interna obligatoria. Eso por sí solo habría cambiado profundamente la América Latina del siglo XIX. Una política exterior unificada también sería crucial. Una federación con acceso simultáneo a los océanos Atlántico y Pacífico, una enorme base poblacional y vastos recursos naturales tendría peso diplomático inmediato. En lugar de negociar por separado con las potencias europeas o Estados Unidos, el bloque hablaría con una sola voz. Esto alteraría completamente el equilibrio hemisférico. El tercer pilar, un mercado interior integrado, sería quizás el más revolucionario. Se eliminarían los aranceles internos. La infraestructura ferroviaria y portuaria se planificaría a escala continental. Los flujos de capital circularían dentro del bloque antes de buscar la dependencia externa. En el mundo real, cada país latinoamericano heredó una economía primario exportadora, orientada hacia Europa o Estados Unidos. En un escenario federado, el incentivo podría haber sido diferente. La complementariedad productiva entre regiones. Las regiones agrícolas abastecen a los centros urbanos industriales. Las zonas mineras financian la infraestructura continental. Los puertos estratégicos se coordinan para expandir las rutas comerciales globales. La capital federal probablemente se ubicaría en una posición neutral o rotaría periódicamente para reducir las tensiones regionales. El Senado podría representar proporcionalmente a las regiones, mientras que la Cámara de Representantes reflejaría a la población total, creando un equilibrio entre territorios grandes y pequeños. El idioma común, el español, con el portugués integrado mediante un acuerdo político, habría facilitado la integración cultural. A diferencia de otras federaciones multiétnicas, América Latina poseía una base cultural relativamente homogénea a nivel institucional. Otro punto crucial sería la gestión de las élites regionales. Para evitar la fragmentación, la federación necesitaría incorporar a los líderes locales al sistema central, en lugar de confrontarlos directamente. Los gobernadores conservarían su autonomía, pero participarían en un Consejo Federal permanente. Esto reduciría los incentivos a la rebelión. Nada de esto sería sencillo. Habría disputas, habría crisis, habría intentos de secesión. Pero una vez consolidada durante 2 o 3 décadas, la federación ganaría algo crucial: legitimidad histórica. El siglo XIX
Fue el periodo de formación de los estados modernos. Quien consolidara las instituciones en este momento crítico moldearía los siglos siguientes. Si la Federación hubiera sobrevivido hasta finales del siglo XIX, habría entrado en el siglo XX como una de las poblaciones más grandes del planeta, una de las mayores masas de tierra contiguas, una de las mayores reservas de recursos naturales, un gigantesco mercado interno, y quizás más importante aún, con escala suficiente para negociar en igualdad de condiciones con las potencias industriales emergentes. Este modelo no requiere fantasías tecnológicas, no depende de cambios imposibles, depende solo de una variable, una cooperación estratégica sostenida durante 2 o 3 décadas cruciales. La pregunta ya no es si fue posible, sino qué fuerzas pudieron haber intentado impedir esa consolidación, porque una masa continental, unificada en el hemisferio sur, habría alterado profundamente el siglo XX. Y eso es exactamente lo que veremos a continuación, el impacto económico real que esta federación podría haber producido. Si la Federación Latinoamericana hubiera sobrevivido las primeras décadas del siglo XIX, su impacto más transformador no habría sido militar, sino económico. En el mundo real, tras la independencia, los países latinoamericanos heredaron economías estructuradas para servir a las metrópolis. Exportaban minerales, azúcar, café, carne, algodón y otros productos primarios a Europa. A cambio, importaban productos manufacturados. Fue una lógica colonial que perduró incluso después del fin formal del dominio europeo. Por separado, estos nuevos países tenían pocos incentivos o capacidad para romper este patrón. Pero unidos, el escenario cambiaría por completo. Una federación continental crearía de inmediato un gigantesco mercado interno. En lugar de pequeñas economías aisladas, habría un bloque con millones de consumidores potenciales, incluso en el siglo XIX. Esto alteraría el cálculo económico fundamental. Entonces, tendría sentido invertir en la producción nacional. La industrialización requiere escala. Esto fue lo que permitió a Estados Unidos y Alemania crecer en el siglo XIX. Un gran mercado interno reduce los riesgos y garantiza la demanda inicial de manufacturas locales. Una América Latina unificada tendría esta escala. Regiones mineras como México, Perú y Bolivia podrían abastecer a las acerías continentales. Zonas agrícolas como Argentina y Brasil proporcionarían alimentos y materias primas. Puertos estratégicos del Caribe y el Pacífico integrarían rutas globales bajo una coordinación común. Con la eliminación de los aranceles internos, el comercio intrabloque crecería de forma natural. La infraestructura ferroviaria podría planificarse estratégicamente, conectando regiones complementarias, y no solo zonas de exportación, con los puertos europeos. Este es un punto crucial. En la práctica, los ferrocarriles latinoamericanos se construyeron principalmente para transportar mercancías al exterior. En un escenario federado, podrían haber sido diseñados para integrar el territorio continental. Esto aceleraría la urbanización, la formación de centros industriales y la especialización productiva. Además, un bloque unificado tendría mayor poder de negociación internacional, podría negociar aranceles comerciales más favorables, atraer inversión extranjera en 1910, condiciones estratégicas y proteger industrias emergentes, algo que a los países aislados les resultaba difícil. Otro factor decisivo sería la moneda. Los países fragmentados se enfrentaban a una inestabilidad monetaria recurrente. Una federación podría haber creado un sistema monetario común o coordinado, reduciendo la volatilidad y facilitando la integración financiera. La estabilidad monetaria acelera la inversión. Si esta estabilidad se hubiera logrado entre 1830 y 1870, la federación habría entrado en la segunda mitad del siglo XIX ya en las etapas iniciales de industrialización, posiblemente antes que algunas potencias europeas periféricas. Esto no significa que América Latina se convertiría inmediatamente en la mayor economía del mundo, pero sí significa que no dependería exclusivamente de las exportaciones primarias.
La industrialización temprana también tendría profundos efectos sociales. Formación de una clase media urbana, expansión del sistema educativo, desarrollo tecnológico local, creación de universidades técnicas, profesionalización administrativa. Estos elementos crean estabilidad institucional, y la estabilidad institucional crea crecimiento acumulativo. Hay otro factor del que rara vez se habla: la retención de riqueza. En la práctica, gran parte del capital generado por las exportaciones latinoamericanas se reinvirtió en Europa o Estados Unidos. En una federación fuerte, una parte significativa de ese capital podría haberse canalizado hacia la infraestructura nacional, la industria pesada y la innovación. El resultado, al entrar en el siglo XX, sería un bloque continental económicamente más complejo, menos vulnerable a las crisis externas y menos dependiente de los centros financieros extranjeros. Esto incluso alteraría el equilibrio hemisférico. Una América Latina industrializada e integrada no solo sería proveedora de materias primas, sino también un actor geopolítico relevante. Y cuando llegaron las grandes guerras del siglo XX, el 1900 continente pudo negociar no como una periferia, sino como una potencia emergente. La cuestión deja entonces de ser económica y se vuelve estratégica. ¿Cómo reaccionarían las potencias ya establecidas ante un bloque continental industrializado al sur? Porque el crecimiento económico nunca es neutral, altera el equilibrio global, y ahí es exactamente donde la historia alternativa comienza a tocar el mundo moderno. Si una federación latinoamericana hubiera logrado sobrevivir sus primeras décadas y consolidar un mercado interno integrado, el impacto no habría sido meramente regional. Habría alterado el equilibrio de poder en el hemisferio occidental, y eso nunca habría pasado desapercibido. En el siglo XIX, Estados Unidos aún se encontraba en pleno proceso de expansión continental. La doctrina Monroe, proclamada en 1823, declaraba que América debía ser para los estadounidenses. Sin embargo, en la práctica, esto significó la exclusión de Europa y la creciente influencia estadounidense en 1900. El hemisferio. Ahora imaginemos este escenario con una federación latinoamericana fuerte, unificada y políticamente coordinada. La expansión territorial de Estados Unidos no se encontraría con vecinos fragmentados, sino con un bloque continental organizado. Las disputas territoriales, como las ocurridas en México, serían abordadas por una estructura federal con mayor capacidad militar y diplomática. Esto no significa que la guerra sea inevitable. Significa negociación a otro nivel. Un bloque unificado tendría mayor poder disuasorio. La mera existencia de un ejército federado alteraría los cálculos estratégicos. Las intervenciones unilaterales serían mucho más arriesgadas. Además, la diplomacia cambiaría. En lugar de acuerdos bilaterales con países aislados, Estados Unidos tendría que lidiar con un actor continental. El peso demográfico, territorial y económico de este bloque haría más costosa cualquier confrontación. Al mismo tiempo, Europa estaría observando de cerca. En el mundo real, potencias como Inglaterra y Francia mantuvieron una influencia económica significativa en América Latina, principalmente a través de la inversión, el comercio y el crédito. Los países fragmentados eran más susceptibles a la dependencia financiera. Una federación fuerte podría negociar préstamos y acuerdos comerciales con mayor autonomía. Podría diversificar sus socios. Podría imponer condiciones. Inglaterra, que en el siglo XIX defendió el libre comercio, puede haber visto en la federación una oportunidad comercial, pero también una amenaza estratégica si el bloque optaba por políticas proteccionistas para fomentar la industrialización. Francia y otras potencias europeas tendrían menos espacio para intervenciones directas, como las que históricamente ocurrieron en territorios aislados. Otro punto crucial sería el Canal de Panamá. Si la Federación hubiera consolidado el control sobre el istmo, su posición estratégica sería monumental. El control de una futura ruta interoceánica por parte de un bloque latinoamericano transformaría profundamente las negociaciones globales. Esto crearía una situación sin precedentes. Dos grandes polos en el hemisferio occidental. Al norte,
Estados Unidos estaba experimentando una expansión industrial. Al sur, una federación emergente, con abundantes recursos y un vasto mercado interno. El resultado más probable no sería una confrontación directa e inmediata, sino más bien una dinámica de equilibrio competitivo. La política exterior estadounidense podría haber sido menos intervencionista en el sur y más centrada en la cooperación estratégica o la contención diplomática. Esto podría incluso cambiar el siglo XX. Durante las guerras mundiales, una América Latina unificada habría tenido voz colectiva. Podría negociar la participación o la neutralidad como bloque. Podría influir en las cadenas de suministro globales. Lo más importante es que no sería fácil tratarla como una zona periférica. ¿Qué cambia en el mundo cuando hay dos centros de poder en el hemisferio occidental? Cambia el flujo de capital. Las alianzas militares están cambiando. Cambia la dinámica de la Guerra Fría. El patrón de dependencia económica está cambiando. Y tal vez, solo tal vez, el concepto de sur global nunca hubiera surgido de la misma manera. Esta reflexión nos lleva a una pregunta inevitable. Si América Latina hubiera logrado mantenerse unida, ¿sería el mundo de hoy multipolar mucho antes del siglo XXI? ¿Podría haber estado menos concentrado el equilibrio global? ¿Habría sido diferente el siglo XX? Ahora quiero saber de ti. ¿Cree usted que una federación latinoamericana hubiera evitado la dependencia económica del siglo XX? ¿O de todos modos, las divisiones internas acabarían reapareciendo? Escribe en los comentarios lo que crees que hubiera pasado. Y si te gusta analizar la historia desde una perspectiva estratégica, suscríbete al canal, porque en el próximo episodio exploraremos cómo este escenario alternativo habría impactado directamente las grandes guerras del siglo XX y el mundo en el que vivimos hoy. La historia fue una elección, pero comprender estas opciones puede cambiar el modo en que vemos el presente. Si la Federación Latinoamericana se hubiera consolidado durante el siglo XIX, el siglo XX habría comenzado con un equilibrio de poder diferente. El mapa no solo cambiaría en cuanto a fronteras territoriales, sino también en cuanto a los centros de toma de decisiones. En el mundo real, el siglo XX estuvo marcado por las grandes potencias industriales: Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, Japón y posteriormente, la Unión Soviética. América Latina participó como proveedor de materias primas, esfera de influencia o zona periférica. En un escenario unificado, esta posición se alteraría. Una federación continental, con un mercado interno integrado y una industrialización temprana, entraría al siglo XX como un actor intermediario. Todavía no una superpotencia global, pero ciertamente una potencia regional con peso estratégico. Durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la Federación podría adoptar una postura de neutralidad estratégica coordinada. En lugar de respuestas aisladas, se establecería una política exterior común. Esta neutralidad permitiría el control de las exportaciones, la acumulación de reservas y el fortalecimiento industrial, similar a lo que hizo Estados Unidos en los primeros años del conflicto. Si optara por la alineación, esta tendría un impacto colectivo. Un bloque latinoamericano unido alteraría las cadenas de suministro globales y ampliaría su poder de negociación en la posguerra. Y fue en el periodo de posguerra cuando la diferencia se hizo aún más visible. En el mundo real, el periodo de entreguerras se caracterizó por la inestabilidad política en varios países latinoamericanos, crisis económicas aisladas y una creciente dependencia del capital extranjero. En una federación, la respuesta a la Gran Depresión de 1929 pudo coordinarse. Un gran mercado interno amortigua los choques externos. Si la demanda interna fuera lo suficientemente fuerte, la caída de las exportaciones no tendría un efecto tan devastador. Las políticas fiscales y monetarias podrían ajustarse conjuntamente. La coordinación de los bancos centrales ofrecería mayor estabilidad. Esto significa que el impacto social y político de la crisis podría ser menor, reduciendo los golpes de Estado, la inestabilidad institucional y los ciclos de disrupción. Luego llegamos a la Segunda Guerra Mundial.
En un mundo con una federación latinoamericana consolidada, Estados Unidos no sería el único centro industrial dominante en el hemisferio occidental. Habría otro centro relevante en el sur. Esto no necesariamente generaría una rivalidad directa, sino que crearía un sistema más equilibrado. Durante el conflicto, la federación podría convertirse en un proveedor estratégico esencial, expandiendo su base industrial en respuesta a las demandas de la guerra, como ha sucedido con otras economías emergentes. El verdadero punto de inflexión llegaría con la Guerra Fría. En el mundo real, América Latina se convirtió en escenario de disputas ideológicas, intervenciones externas y conflictos internos influenciados por las superpotencias. Los países aislados eran más vulnerables a las presiones políticas y económicas. En un escenario federado, la dinámica cambiaría radicalmente. La Guerra Fría podría no haber transformado el continente en un tablero de ajedrez fragmentado. Un bloque unificado habría tenido mayor autonomía para negociar con ambos bandos o mantener una posición estratégica independiente. La probabilidad de intervenciones externas disminuiría ante un marco institucional sólido. Esto no elimina las tensiones ideológicas internas, pero altera su escala y vulnerabilidad externa. Otro elemento crucial sería el control de los recursos estratégicos. Una federación latinoamericana reuniría a grandes reservas de petróleo, minerales, esenciales, abundante producción agrícola, acceso interoceánico. En el contexto del siglo XX, esto significa poder de negociación energético e industrial. El mundo podría haber presenciado el surgimiento de un tercer polo hemisférico. No solo el norte y Europa, sino también un sur organizado. El concepto de países en desarrollo podría tener una configuración diferente. La idea de dependencia estructural podría no haberse consolidado de la misma manera. Esto nos lleva a la pregunta más profunda. ¿Habría estado el siglo XX menos concentrado en unos pocos centros de poder si América Latina hubiera permanecido unificada? Tal vez el mundo se habría vuelto multipolar mucho antes del fin de la Guerra Fría. Quizás el equilibrio global habría sido menos asimétrico, y tal vez, solo tal vez, el mapa político actual sea el resultado de una elección que era casi diferente en el siglo XIX. La historia siguió un camino determinado, pero el otro camino, plausible, estratégico y posible, revela cuán diferente podría haber sido el mundo. Si la Federación Latinoamericana hubiera sobrevivido al siglo XIX, consolidado su industrialización y mantenido la estabilidad institucional durante todo el siglo XX, la pregunta dejaría de ser retórica para convertirse en estratégica. ¿Podría convertirse en una superpotencia mundial? Para dar una respuesta seria, es necesario analizar criterios objetivos. Una superpotencia combina 5 elementos fundamentales. Número 1. Escala territorial. Número 2. Población significativa. Número 3. Base industrial y tecnológica. Número 4. Autonomía energética y alimentaria. Número 5. Influencia diplomática y militar. En términos territoriales, la Federación Latinoamericana partiría con ventaja. Un territorio continuo que se extiende desde México hasta el Cono Sur, con acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, climas diversos y vastos recursos naturales. En términos demográficos, a lo largo del siglo XX, este bloque superaría los cientos de millones de habitantes, con un robusto mercado interno. En términos energéticos, reuniría petróleo, energía hidroeléctrica, gas natural, litio, cobre, hierro, tierras agrícolas fértiles y biodiversidad estratégica. En otras palabras, los fundamentos materiales estarían presentes. La variable decisiva sería institucional. Si la Federación hubiera logrado mantener la estabilidad política, invertir en educación técnica y consolidar centros industriales, podría haber entrado al siglo XXI como una de las economías más grandes del mundo, uno de los mayores exportadores industriales, un centro tecnológico emergente, un actor diplomático clave en las negociaciones multilaterales. Esto alteraría completamente el escenario actual. Hoy en día,
El sistema internacional está marcado por grandes polos: Estados Unidos, China y la Unión Europea. Una federación latinoamericana consolidada podría ocupar un cuarto lugar relevante. Esto no significa una hegemonía global absoluta. Significa una capacidad real para influir en las decisiones estratégicas. Consideremos el impacto en las organizaciones internacionales. Un bloque continental unificado tendría un peso decisivo en las votaciones, las negociaciones climáticas, el comercio global y la seguridad energética. Piense en el impacto económico. En lugar de múltiples monedas frágiles, habría un sistema financiero integrado. En lugar de acuerdos comerciales fragmentados, habría una estrategia continental. En lugar de una vulnerabilidad externa recurrente, habría escala para absorber los shocks. Incluso la narrativa global cambiaría. América Latina dejaría de ser vista frecuentemente como una región emergente o periférica, y sería reconocida en cambio como un centro de poder. Pero es importante mantener el realismo. Una federación de ese tamaño enfrentaría desafíos internos complejos: desigualdad regional, tensiones políticas, presiones externas, disputas ideológicas. Ser una superpotencia no significa la ausencia de conflictos, significa la capacidad estructural para gestionarlos sin desmoronarse. Y este es precisamente el punto central de esta reflexión. América Latina tenía, y aún tiene, suficientes recursos naturales, escala territorial y base cultural para sostener un bloque poderoso. Lo que faltaba en el siglo XIX no eran condiciones materiales, eran decisiones coordinadas. La historia ha demostrado que la fragmentación crea vulnerabilidad estructural, pero también demuestra que la unidad fue, por un breve instante, posible. Y quizá la pregunta más provocadora no es: ¿podría América Latina convertirse en una superpotencia? Sí. ¿Cuántas oportunidades históricas se pierden no por imposibilidad, sino por decisiones de corto plazo? El mundo de hoy es el resultado de decisiones tomadas hace 200 años. Decisiones que podrían haber sido diferentes, y entender esto cambia algo fundamental. Deja claro que la historia no es inevitable, se construye. Si crees que el destino del continente pudo haber sido diferente, escribe en los comentarios qué momento consideras más decisivo. Y si quieres seguir explorando escenarios históricos plausibles que podrían haber cambiado el mundo, suscríbete al canal, porque entender lo que casi ocurrió es una de las maneras más poderosas de entender lo que todavía puede ocurrir.